Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a poder entender su realidad, su verdad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una reflexión que nuestro Dios, en su gran sabiduría, ha colocado en su palabra y la ha colocado de tal manera que solamente, y es tal como nos lo dice también la palabra inspirada, ¿verdad? Solamente aquellos que están conectados con Cristo a través de su Espíritu podrán comprender la verdad. Porque desgraciadamente el pueblo de Dios no entiende bien esta realidad, no está esperando este evento, ¿verdad? Y hoy nos hablarán en palabras simples, verdades extraordinarias, sorprendentes, como siempre lo decimos. En este ministerio hemos tratado este asunto en varias ocasiones y en esta ocasión volveremos a tratarlo, ¿verdad? Porque a esto nos llama y a esto nos invita nuestro Dios, a beber y a comer de la sangre y de la carne de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Nuestras vidas y la preparación final. Y vamos a ver de qué nos trata de hablar nuestro Dios, ¿verdad? Dice, Dios nos probará. Y fijaos lo que nos dice aquí, contrario a lo que el pueblo de Dios cree, ¿verdad? Sin embargo, en este ministerio sí que hemos tratado de entender esta realidad. Dice, nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo, para ver si podemos vivir sin deshonrarlo. Bien, primero, dice que nuestro Padre Celestial nos probará. ¿Quién nos probará? El Padre. ¿Con qué propósito? Vamos a verlo. Vamos a ver de qué trata de hablarnos y vamos a ver qué es lo que nos dice, por qué nos dice que antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios cree que ya está bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues vamos a ver si entendemos muy bien de qué evento habla. Porque aquí dice, nuestro Padre Celestial nos probará. Estamos hablando del tiempo de angustia, ¿verdad? Nos probará en el tiempo de angustia para ver si realmente somos fieles a Él. Dice, antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo. Y fijaos de qué trata de hablarnos esta reflexión. Fijaos qué es lo que creemos, ¿verdad? Nuestra teología, la que se nos presenta, y de qué nos habla nuestro Dios. Y vais a ver cómo en palabras sencillas, piedras preciosas colocadas en distintas partes de la palabra de Dios, trata de hablarnos del evento más importante de la historia de la humanidad. Pero está puesto de tal manera que solamente lo entenderán y lo descubrirán aquellos que en verdad buscan beber y comer de la sangre y de la carne de Cristo. Por esto, y esto tendría que ser una señal de alarma, por esto el pueblo de Dios no entiende bien la secuencia de los eventos y qué es lo que está ocurriendo en realidad. Porque aquí nos habla de la boda del Cordero, nos habla del decreto divino. Porque aquí, antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo, se refiere al decreto divino. Y vamos a verlo si por la secuencia de lo que nos trata de decir, identificamos si esto es así o nos estamos inventando las cosas, ¿verdad? Dice, todo lo imperfecto en nosotros será quitado. Desgraciadamente el pueblo de Dios no cree esto. No lo cree. Hace unos días atrás tuvimos una reflexión que era titulada La perfecta obediencia mediante Cristo, y que ha alcanzado
tan pocas visualizaciones que hasta me asusté un poco. No por las visualizaciones, ya os lo dije, que esto no me importa en realidad. Cada uno hace lo que quiere con su vida, ¿verdad? Pero revela una realidad. Y esta realidad es que el pueblo de Dios no cree esta realidad. Y vamos a ver cómo termina esta reflexión y cómo de importante es entender esta profunda realidad. No me voy a adelantar porque lo comentaremos entonces, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice, todo lo imperfecto en nosotros será quitado. Dice, cuando terminen nuestras faenas terrenales, y cuando habla de las faenas terrenales, no os imaginéis cosas extrañas, no. Tenemos que imaginarlos y pensar en lo que Dios persigue. Este carácter, ¿verdad? Esta es nuestra faena terrenal, no vivir por aquí en esta tierra. No, este no es el propósito de Dios, que también está en un segundo o tercer plano, ¿verdad? Pero el primer propósito que Dios tiene con su pueblo es transformar nuestro carácter, llevarnos a casa, ¿verdad? Por lo tanto, cuando terminen nuestras faenas terrenales y Cristo venga por sus hijos fieles, y aquí hay que entender muy bien de qué venida de Cristo habla. Porque el pueblo de Dios no está esperando esta venida. Aquí nos habla de la boda del Cordero, queridos. En alguna ocasión, alguna reflexión atrás, hablábamos de la venida silenciosa de Cristo, que Él viene como un ladrón. Que cuidado, que Él viene como un ladrón en la noche, ¿verdad? Pues se refiere a esta venida, y esta venida es antes de la venida visible de Cristo. ¿Y por qué dice cuando Cristo venga por sus hijos fieles? Porque ¿qué es lo que ocurre en la boda del Cordero con el decreto divino? Dios vuelve a su casa. ¿Cuál es su casa? Este templo. La unión de lo divino y lo humano, ¿verdad? Por lo tanto, aquí dice, cuando terminen nuestras faenas terrenales, el trabajo sobre nuestro carácter, ¿verdad? Y Cristo venga por sus hijos fieles, fijaos lo que dice aquí, porque por eso identificamos de qué nos habla. Dice, brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. ¿Cuándo más encontramos nosotros esta expresión? En los textos que hablamos de la boda del Cordero y del decreto divino, ¿verdad? Es entonces cuando Él pondrá o nos dará el Espíritu Santo, ¿verdad? En este templo, es cuando brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Pero fijaos lo que dice. Pero antes de que venga este tiempo, todo lo que sea imperfecto en nosotros será quitado. ¿Y el pueblo de Dios se cree esto? No, porque total pecamos hasta que Cristo viene. ¿De qué nos habla aquí? Pero aquí dice todo. Cuando dice todo no es relativo, es todo. Todo lo que sea imperfecto en nosotros será quitado. Y nos habla de qué es ese imperfecto. Dice toda envidia y celos y malas sospechas y todo plan egoísta habrán sido eliminados de la vida. ¿Cuándo? Antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo. Antes de llegar a la boda del Cordero. Por eso estamos probados y por eso empieza así. Dios nos probará para ver si elegimos este mundo, porque cuando está hablando aquí de toda envidia, celos, malas sospechas, plan egoísta, son todo lo que relaciona este mundo, ¿verdad? Es un carácter que es modelado y vive, piensa, actúa según el estándar de este mundo. Por eso es necesario que seamos probados antes. Por eso el remanente final no persigue salvar su vida, sino que tratan de glorificar a nuestro Dios con el precio de su vida si eso es necesario. Lo leímos en otros textos, ¿verdad? No será necesario porque nos dice que ya no perecerá nadie, ¿verdad? En aquel momento. Pero el pueblo de Dios
lo que trata es de glorificar a nuestro Dios, y por eso seremos probados al principio, ¿verdad? Para ver si nuestro carácter está modelado según el estándar del reino y no según el estándar de este mundo, que es envidia, celos, malas sospechas, planes egoístas, ¿verdad? Porque parece extraño, ¿verdad? Pero ayer mismo ocurrió un evento así. Y me di cuenta de cómo obra Satanás a través de su mismo pueblo. No quiero comentar todo esto, pero es así como tratamos de actuar, ¿verdad? Cuando se alcance la perfección de carácter, otra vez. Pero si tu pueblo no cree, Señor, en esto. Cuando se alcance la perfección de carácter, estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos procurando su plenitud. Importante entender esto, ¿verdad? Conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter. Pero ¿cómo vamos a perseguir nosotros esto cuando no creemos que es posible? Esta es la profunda realidad. Sin embargo, el enemigo de Dios nos tiene engañados que vamos a ser salvos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. Y en este momento, cuando seremos sellados en sus frentes, es cuando estamos en la boda del Cordero, ¿verdad? O sea, a punto de entrar en la boda del Cordero, quiero decir. Dice, el ángel registrador declarará consumado es. Y cuando declara consumado es, allí es cuando ocurre la boda del Cordero. Por lo tanto, esta es la preparación que se tiene que hacer antes de entrar en la boda del Cordero. Por eso nos habla de la ropa, que es el carácter de Cristo, ¿verdad? Modelado aquí, en este templo, y que nos dará entrada en la boda del Cordero. Y por eso nos habla, estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter. Dice, cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes, serán probados en el tiempo de angustia, ¿verdad? Y dice, y el ángel registrador declarará, consumado es. Dice, serán completos en el que le pertenezcan por creación y por redención. Y a partir de ese momento le pertenecemos a él. ¿Por qué? Porque en este momento ocurre la boda del Cordero, el decreto divino pone su espíritu en nosotros, por donde empezó, ¿verdad? Recibiremos el bautismo del Espíritu Santo en este templo, no con nosotros, sino en este templo, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. Se nos otorgará el don de una naturaleza más elevada. Y vamos a ver si entendemos bien de qué venida de Cristo habla. Dice, cuando venga Cristo, Él tomará a los que han purificado sus almas por medio de la obediencia a la verdad. Esto mortal será vestido de inmortalidad y estos cuerpos corruptibles, sujetos a la enfermedad, serán transformados de mortales en inmortales. Y fijaos lo que dice aquí, para identificar de nuevo de qué evento está hablando. Y dice, entonces recibiremos el don de una naturaleza más elevada. ¿Cuál es ese don? El bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu del Padre, porque es el Padre que nos prueba. ¿Con qué propósito? Para darnos su Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de la boda del Cordero. Y dice, cuando venga Cristo, es antes de la venida visible. La boda del Cordero ocurre antes de la venida visible. Recordad que a partir de ese momento es cuando se le da al pueblo de Dios el día y la hora de la venida visible de Cristo. Pero aquí nos habla de la venida silenciosa. Aquella venida que dice que tengamos cuidado, que Él viene como un ladrón en la noche. Es decir, cuando nadie lo espera. Y en verdad es así porque el pueblo de Dios no entiende esta venida. No la tiene ni prevista.
¿verdad? Por lo tanto, cuando venga Cristo, Él tomará a los que han purificado sus almas por medio de la obediencia de la verdad. Esto mortal será vestido de inmortalidad y estos cuerpos corruptibles sujetos a la enfermedad serán transformados de mortales en inmortales cuando en la boda del Cordero. Entonces recibiremos el don de una naturaleza más elevada, el bautismo del Espíritu Santo, por donde empezamos, ¿verdad? Dice, los cuerpos de todos los que purifican sus almas, obedeciendo la verdad, dice, serán glorificados. Brillarán como el sol, como nos dijo antes, ¿verdad? Esto significa, serán como Adán en Edén. Porque ¿qué perdió Adán en Edén? La gloria de Dios. Ahora entendemos lo que era la gloria de Dios, el Espíritu del Padre. ¿Podemos entender? Dice, ellos habrán recibido y creído plenamente en Cristo Jesús. Recibido y creído plenamente en Cristo Jesús. Estas palabras parecen sencillas, pero son muy profundas. Porque ¿qué es lo que persigue Cristo? ¿Qué es lo que persigue el Padre? Un carácter perfecto, como el de Cristo. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que cree el pueblo de Dios hoy? Totalmente otra cosa. ¿Seremos salvos? Según lo escrito está. Bien, la reflexión termina hoy, pero he añadido un otro texto que creo que nos puede ayudar a entender una realidad profunda, ¿verdad? Y dice lo siguiente: si esperáis que llegue la luz en forma que agrade a todos, esperaréis en vano. ¿Y qué es lo que trata de decirnos, queridos? ¿Cómo espera el pueblo de Dios que le venga la luz? Tenemos un modelo, un tipo para esto. El pueblo judío. ¿Verdad? ¿Cómo esperaban ellos que le venga la luz? A través de los sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué trata de decirnos aquí? Si esperáis que llegue la luz en forma que agrade a todos, esperaréis en vano, porque Dios no obrará así, lo mismo como de antaño. Si esperáis que haya llamados más fuertes u oportunidades mejores, dice, la luz será retirada y permaneceréis en las tinieblas. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un montón de textos donde Dios dice que Él enviará mensajeros, gente que trabajan en el campo, en granjas, gente que no son preparados en las escuelas de este mundo, ¿verdad? Y que a través de ellos Dios dará la luz. ¿Por qué nos dice y empieza el texto precisamente así? Si esperáis que llegue la luz en forma que agrade a todos, esperaréis en vano. ¿Por qué? Porque esta luz no vendrá a través de los sacerdotes, sino que Dios se manifestará de otra manera. Enviará sus mensajeros, a los que el pueblo de Dios ni les espera ni caso le hacen. Ellos siguen sus ídolos, como de antaño. Por eso nos dice, si esperáis que haya llamados más fuertes o oportunidades mejores, la luz será retirada. Dice, se pasará el tiempo. Perdéis el tiempo. Tenéis vanas esperanzas. Dice, y permaneceréis en las tinieblas. Pero ¿dónde está esta gente? Según las expectativas que esta gente tiene, ¿dónde están? En la iglesia. Y dice, y permaneceréis en las tinieblas. En la iglesia. Aceptad, dice, cada rayo de luz que Dios envía. Los hombres que desatienden los llamados del Espíritu, qué importante es entender cómo obra Dios y a través de quién, ¿verdad? Los hombres que desatienden los llamados del Espíritu y de la palabra de Dios, porque la obediencia incluye una cruz, un abandono de uno mismo, de este mundo en realidad, dice, perderán sus almas. ¿En la iglesia?
en la iglesia, queridos? Despertemos, despertemos. Cuando los libros sean abiertos y la obra y las intenciones que los impulsaban sean examinadas por el juez de toda la tierra, se darán cuenta de la pérdida que han sufrido. Debemos siempre albergar el temor de Dios y darnos cuenta de que, atentos, individualmente estamos delante del Dios de las huestes y que ningún pensamiento, palabra ni hecho relacionados con la obra de Dios debiera tener sabor de egoísmo o de indiferencia. ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Entendéis? Dice, individualmente estamos delante del Dios de las huestes y que ningún pensamiento, palabra ni hecho relacionados con la obra de Dios debiera tener sabor de egoísmo o de indiferencia. Pregunto, ¿cuál es la iglesia? Espero que podamos entender las profundidades de lo que nuestro Dios trata de decirnos, ¿verdad? Una vez más lo digo, no trato de desmontar nada, ni hace falta, si la iglesia ya se está desmontando sola. La teología que tiene, lo que está pasando dentro de la iglesia, todo esto, a los que son despiertos de mente, los tendría que ayudar a entender la realidad. ¿Cuál es el asunto? Que la gente duerme. La gente duerme. Y no entiende la profunda realidad. Y tal como nos ha dicho aquí, cuando despertaremos, será demasiado tarde. Estando en la iglesia. Espero, mis queridos hermanos, que estas reflexiones os puedan ayudar. Yo sé que no gustan, muchas de ellas no gustan, ¿verdad? Pero no es mi palabra. Es la palabra de Dios. Es nuestro deber individual, tal como nos dijo texto antes, estar cara a cara con nuestro Dios y entender qué es lo que Él espera de mí y cuál es la obra que me toca a mí, según los dones y los talentos que Dios me ha entregado, hacer. Y como dijimos ayer también, Dios no necesita, con perdón de palabra, cobardes santurones. Él necesita valientes guerreros. Hay pocos, muy poquitos, desgraciadamente. Espero que despertemos y que entendamos que estamos en este Armagedón terrible y que Dios necesita que alguien con la mente despierta defienda su verdad, proclame la gran comisión, el mensaje del tercer ángel. El mundo necesita saber que hay una puerta de salvación abierta de par en par, pero que el mundo no la ve, porque sin su espíritu es imposible. Los ojos carnales no pueden verla. Y esto es lo que en realidad le está pasando a su iglesia. Mira por los ojos carnales y los ojos espirituales están durmiendo como a medianoche. Pero estamos trabajando y nuestro Dios está trabajando para que alguien despierte, alguien entienda el conflicto y se prepare para defender la verdad, para estar de pie en la venida de Dios, de Cristo, y que pueda ser glorificado y que pueda glorificar a nuestro Dios. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a
entender su verdad, su palabra, y que una vez que entendemos esta realidad, podamos tomar las decisiones oportunas. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.